Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, pero ahora vamos al verso 2. Yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Si usted lo tiene en esa traducción, lo puede leer. Le voy a leer lo que dice Tito 2:2. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice la palabra de Dios. A los ancianos, ¿a quiénes? Diles que deben ser responsables, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Y aquí está lo que decíamos, ¿verdad? Pero viene el 3, recomienda a las ancianas, ¿a quiénes? Que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben de enseñarles a pensar lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, por tus misericordias, porque desde que llegamos a este lugar tú te haces presente, Padre. Y hemos recibido un tiempo hermoso de alabanza, de adoración, donde pudimos contemplar tu hermosura y la seguimos contemplando, Señor, a través de tu palabra, a través de tener este tiempo. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tu buena voluntad, Señor. Yo te pido que tú seas tratando en el corazón de cada una de las personas que estamos en este lugar. Que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida y nos dejemos moldear, nos dejemos guiar. Dejemos que sea tu presencia, Señor. Dejemos que seas tú el que haga, el que obre, el que se manifieste, Padre. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Derrama tus bondades con dulzura, con paz, con paciencia, con amor. Gracias, Señor, por esta quietud tan hermosa, por esta presencia tan maravillosa, porque sabemos que tú estás aquí, oh Dios. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, qué gozo, ¿verdad? Qué alegría. Fíjate que ahorita que estaba orando me acordé, venía a mi mente, yo creo que el Señor recordándome, que hace poquito, hace como unas 2 semanas a lo mucho, llegó una mujer a esta congregación y bueno, pues se le atendió. Una mujer no tan joven, tampoco digamos que anciana, pero no tan joven. Y desde que llegó se le atendió, se le pasó al comedor, se le dio de comer, de desayunar. Como dice la palabra, se le lavó sus heridas, se le vendaron las heridas, se le dio el alimento, se le atendió espiritualmente, se oró por ella una y otra vez, porque al final otra vez pidió oración. Pero fíjense que hubo algo muy, muy, muy tremendo, porque muy triste, porque yo le pedí al final a un grupo de mujeres que nos apoyaran en oración, porque ¿cuántas sabemos que si hay mujeres que también pueden interceder, ellas pueden orar, ¿verdad? O personas, ¿no? Y yo le pedí a una hermanita junto con otras hermanas que oraran por ella porque traía una necesidad de salud importante. Y que oraran por ella y bueno, pues nos presentamos y le dimos, nos pusimos a su disposición para servirle, pues porque sabemos que como cristianos estamos para servir a la gente, ¿verdad? Estamos para servir a la comunidad. Pero cuando mi hermana, a la que yo le pedí que ella atendiera esa situación,
habló con ella y mi hermana le empezó después de haber orado por ella y casi ahí derramarse por la persona, cuando mi hermana platicó con esta mujer y le dijo, mire, pues Dios puede hacer la obra en esa enfermedad, en esa situación, ella le dijo, yo no creo en Dios. Así de sencilla. Entonces me venía a la mente y yo dije, bueno, entonces ¿qué hace aquí, no? Porque aquí está Dios y aquí se habla de Dios y aquí se vive por Él, de Él y para Él. Y si no vivimos de Él, por Él y para Él, pues ¿qué hacemos aquí? Dele un aplauso. Dele un aplauso. Y bueno, la verdad es que el Señor me recordaba esto porque a veces, y ahorita tocando este punto, podemos a veces hasta ser ingratos. Ingratos de que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros y tan sencillo que a veces con nuestras actitudes, con nuestras formas, con nuestros pensamientos, le damos la espalda a Dios, ¿verdad? A veces pensamos que se la podemos dar a las personas, pero en la medida que se la damos a un cristiano, se la estamos dando al Señor. ¿Sí sabes? Y por eso me acordaba de esta situación que el Señor me traía a la mente, porque pues sí, qué triste que una persona que viene a pedir ayuda, porque yo creo que su ayuda principalmente radicaría en lo espiritual. No, la realidad es que su ayuda quería que fuera económica, monetaria. Bueno, hasta se le apoyó con despensa y no hay problema, nosotros estamos para eso y para apoyar y para ayudar, pero qué tremendo que alguien pueda decir, no, yo no creo en Dios. Porque si de veras existiera Dios, ¿por qué estoy así y así? ¿Por qué estás de mi hijo? Etcétera. Entonces, vamos a ver este tema, amadas mujeres, que se llama el cuidado de envejecer sanamente, porque sí que sí debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Y ahorita lo vamos a ir viendo a través de esta palabra, porque no crea, a lo mejor hubo quienes vieron este mensaje y dijeron, no es para mí porque yo todavía no llego a esa etapa. Bueno, pero un día vas a llegar, un día vamos a llegar. Y déjame decirte que este tema no solamente es para personas de edad mayor, es para todas y cada una de nosotras, ¿verdad? Y bueno, pues déjame decirte que ya estamos por terminar esta serie. Yo creo que en 1 o 2 temas, tal vez uno más, ya terminamos esta serie. Y bueno, si ya terminamos esta serie, si hemos visto esta serie durante un buen tiempo, pues yo pienso que ya estamos bien adiestradas para poder modelar y seguir proclamando las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesús a otras mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Porque ciertamente venimos a aprender la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero qué importante es que la apliquemos y la pongamos por obra. Eso es muy importante, ¿verdad? Ahora bien, nuestro tema de hoy, ya les decía, es el cuidado de envejecer sanamente. ¿Cuántas saben que llegará el día que nuestro rostro mostrará las marcas y nuestros cabellos pintarán las canas? Híjole, no todas. Por supuesto, pero ¿qué crees? Pero sí. Algunas mujeres ya han llegado a esa etapa de la vida. Otras ya vamos para allá. Mira, yo ya tengo muchas. Aún las más jóvenes pasarán por esto. Si así Dios nos permite la vida, llegaremos a esa etapa que algunos le llaman la edad de oro. Qué bonito, ¿no? Un hombre dijo, una persona mayor que ha caminado por mucho tiempo en la senda de la justicia es un tesoro. Un tesoro de sabiduría, un tesoro de experiencia y un tesoro de entendimiento. Híjole, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que podamos llegar a esa etapa de nuestra vida. Tú y yo no sabemos si vamos a llegar. ¿No? ¿O sí sabes? No sabemos. Pero qué hermoso será si podemos llegar a esa etapa de nuestra vida.
Pero ustedes consideran que debemos tener cuidado o cuidar nuestra vida para envejecer sanamente. ¿Ustedes lo consideran? Claro que sí. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a esa etapa de la vida? Sí, porque el problema no sería llegar, sino ¿cómo vamos a llegar a esa etapa de la vida? ¿Cómo llegaremos? Sí, es bueno que lo meditemos. Te doy unos segunditos para que lo pienses. Porque la pregunta, como te decía, ¿cómo vamos a llegar a esa etapa? Hablando de nuestra vida espiritual, hay que pensar, hablando de nuestra vida espiritual, pero también de nuestra vida física, ¿cierto? También es importante cómo estamos cuidando nuestra salud. Consideremos que en Dios todo es importante. Dios trabaja con nosotros de manera integral, ¿sí sabes? Y Dios trabaja de adentro hacia afuera. Qué importante, ¿no? Bueno, vamos a estar viendo esto. Y como hemos estado estudiando en esta serie, en el capítulo 2 de Tito, el apóstol Pablo instruye al pastor Tito a que enseñara la doctrina, la sana enseñanza a los diferentes grupos de personas que había en la iglesia. Entre ellos estaban principalmente los ancianos, como ya lo leímos, las ancianas, grupos de personas que el apóstol Pablo consideró porque eran las indicadas para instruir y dar ejemplo a las más jóvenes. ¿Quiénes son las indicadas? Las ancianas. Pregúntale, ¿estás instruyendo a mujeres jóvenes? Pregúntale a tu vecina. No, en serio, pregúntale. ¿Estás instruyendo a otras mujeres? ¿O estás reteniendo la palabra de verdad? Qué importante, ¿no? Fíjate que los ancianos o ancianas, que en otra versión se refiere a hombres mayores o a mujeres mayores de aquella época, hablando principalmente de aquella época, pero que en su cultura hablar de anciano o anciano, fíjate que se refería propiamente a personas mayores de 60 años. Aquí no hay todavía, ¿verdad? Pero a eso se refiere cuando habla de ancianos y ancianas. Algo en lo que insistía el apóstol Pablo hacia este grupo de personas es que ellos fueran sanos en la fe, sobre todo para llegar a la vejez. Por eso el apóstol puntualiza que los ancianos sean responsables, que deben controlar sus deseos, que deben confiar en Dios, además de que los ancianos como las ancianas deben comportarse como personas que aman a Dios y ser un verdadero ejemplo para los más jóvenes. ¿Verdad? A lo largo de esta serie que hemos estado viendo, nos encontramos en diferentes retos como mujeres, ¿sí o no? Yo me viene a la mente todas las enseñanzas o algunas de las enseñanzas, y siempre en cada enseñanza el Señor nos llevó a retos. Y uno de ellos, ¿qué cree? Es el envejecimiento, del cual nadie estamos exentos mientras tengamos vida. Porque al paso de los años ciertamente vamos envejeciendo, querramos o no, eso va a pasar. Pero aquí la diferencia, como te decía, es cómo vamos a envejecer. Ahora, debemos tener en cuenta que cuando somos mujeres jóvenes, qué importante es considerar la etapa de la juventud, mujeres. Porque muchas veces es cuando menos le damos importancia y cuando le damos más rienda suelta a todo lo que no debería de ser. Qué importante es considerar nuestra juventud, hacer buen uso de esos años cuando la fuerza física, la belleza y la energía son más naturales. ¿Verdad que sí? Es allí donde debemos considerar prepararnos para cuando llegue el día en que va a haber muchas situaciones. Mira, ahorita me viene a la mente, muchos jóvenes no estudian
No se preparan, no les gusta, les cuesta, no quieren ir a la escuela y piensan que ya todo lo pueden porque son jóvenes. Pero qué terrible cuando llegan a una etapa de adultez, no tienen estudios, no tienen de qué valerse y viene la situación cruda y difícil. ¿Verdad? Por eso es cuando más sensatez debe haber. Es allí donde debemos considerar prepararnos. ¿Por qué? Porque también van a venir los días en que se dificulte que te puedas abotonar la blusa, un vestido, la ropa, con la misma facilidad que lo hacías de joven, porque las articulaciones comienzan a ponerse rígidas, ¿verdad? Pero si nosotros en esa etapa de juventud nos ejercitamos, nos alimentamos, nos cuidamos, pues entonces llegada la adultez a lo mejor no va a ser tan complicado. Digo, va a haber cosas que no vamos a evitar, pero puede ser más llevadero. Ajá. Y cuando vengan estas situaciones de las articulaciones, de los dolores, va a ser inevitable, pero por eso debemos cuidarnos en la juventud, ¿verdad, jóvenes? Como mujeres adultas, tener una buena alimentación, aún para cualquier enfermedad o para la época de la menopausia. Ay, algunas ya las veo aquí. Pues sí. Porque vienen los momentos difíciles, ¿no? Donde todo el mundo tiene frío y tú, ay, pero ¿qué me da? ¿Tú tienes calor? Y son momentos que a veces pueden ser difíciles. Pero ¿cuál es nuestra alimentación? Lo que importante es tener una alimentación adecuada, ejercitar el cuerpo, ¿verdad? Y tomar lo menos que se pueda de medicamentos. Bueno, no soy enemiga, pero si puedo evitarlos, yo evito los medicamentos. ¿Por qué? Porque valoro mucho mi estomaguito también, ¿verdad? Mis riñones. Entonces yo evito tomar medicamentos, mejor suplementos alimenticios, mejor una buena alimentación. Y aquí sí es muy importante, las invito a que veamos cómo está tu alimentación. Porque lo que comemos, ¿sabes?, determina lo que somos. ¿Sí sabías? Entonces, pues hay que cuidarnos desde ya. No importa que ya seamos más mayorcitas, hay que cuidarnos de todas maneras. Ahora, ¿por qué debemos tener cuidado de cómo vamos a envejecer? Fíjense que vivimos en un mundo que nos proyecta que el envejecimiento es nuestro enemigo. ¿Sí o no? Sin embargo, la palabra nos enseña todo lo contrario. Dice que el envejecimiento es nuestro amigo. Llegar a la vejez es hermoso si lo hacemos de una manera sana y con sabiduría. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Fíjate, aquí está. ¿Cómo va a ser bueno un envejecimiento? Cuando estemos en el camino de justicia. Y no nada más eso, sino que tendremos una corona de honra. Qué tremendo, ¿eh? Y bueno, hay muchos proverbios que nos hablan de lo hermoso que puede ser la vejez. Ya los estaremos citando. Hay otros asuntos que también podemos ver en este tiempo que vivimos, como las cirugías, los botox. Los cambios de imagen están a la orden del día, ¿sí sabes? Porque las personas no quieren verse grandes, no quieren verse con arrugas. Y para ello se someten a una serie de procedimientos que muchas veces, lejos de verse bien, se pueden llegar a ver mucho peor. Y no solo eso, puede llegarles a afectar de manera radical y total. ¿Sí? Porque el ponerse tantas cosas para restirar el rostro y que no se noten las arrugas puede provocar problemas de salud gravísimos.
gravísimos, deformaciones impresionantes, al punto de que ya no puedas identificar a esas personas. Yo me di a la tarea de ver algunos reportajes sobre esto. Y qué terrible, ¿eh? Qué terrible, qué terrible, que vi el caso de una mujer, nada más rápidamente te cito, de una mujer que se empezó, pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que son personas bonitas. O sea, generalmente son personas, porque hay hombres como mujeres, y generalmente son personas de buen rostro, bonitas. Pero como ya las arruguitas, pues ¿cómo crees? Y se empiezan a poner tanta cosa y aún a veces no saben ni a dónde se meten. Y hubo una mujer que en su afán de quererse ver cada vez mejor, ella después, yo me imagino que yo no sé si ya no tenía dinero, qué pasó, eso sí no lo supe, ella misma se empezó a inyectar aceites. ¿Y saben cómo terminó? Como con una cara de elefante. ¿De verdad? ¿Así? Así cayéndosele es todo esto. Qué terrible, ¿no? Ahora las marcas, aparte de que sí se van a notar en la cara, también van a estar en el corazón, en las emociones. Una mujer con su deseo y su afán de ser una Barbie, aparte de someterse a tantos quitar, poner implantes, quitar costillas, se quitó como quién sabe cuántas costillas, retiró los ojos porque esto lo tienen que abrir más, se sometió a situaciones neuronales para que se le quitaran las neuronas, porque la Barbie es tonta. Entonces ella tenía que ser como Barbie, entonces ella tenía que ser tonta y no saber nada y actuar así como, qué terrible. ¿De verdad? Qué terrible. Por eso te decía que para el mundo, en el mundo que vivimos, envejecer es como algo mal, como algo no bueno, no correcto, no sé. Te decía los cambios de imagen, ¿verdad? Entonces esto afecta de una manera gravísima, deformaciones impresionantes. Así que debemos tener mucho cuidado y aceptar el envejecimiento de manera natural, ¿verdad? Estar conscientes que no solo tiene que ver con el físico, sino cómo está tu mente, cómo está tu corazón, cómo están tus emociones, cómo están tus motivaciones, cómo está tu equilibrio. ¿Cómo está nuestro equilibrio? ¿Cómo están nuestras convicciones para poder llegar de manera sana a esa etapa y tomar con agrado, con gozo y alegría el poder envejecer? Pues se me quedan viendo así todas como hermana, hay que tomarlo con gozo y con alegría. ¿De verdad? ¿De verdad? Así que debemos trabajar y tomar en cuenta todo esto para poder llegar a ser ancianas sanas, pero también, ¿sabes qué? Ancianas piadosas, ¿verdad? Sí, porque podemos conocer la palabra, qué lindo, qué bonito, y la piedad, si la piedad es aplicarlo, porque no debe haber obstáculos que impidan adquirir las cualidades de una anciana piadosa. Las cualidades se deben cultivar y sazonarse con el tiempo para que adquieran sabor y alcancen su punto justo. Salecita, ponle. Para que sazone, ¿no? Digo, ¿no? Porque si no le pones salecita, pues la cosa puede estar media amargosa. No, pues no.
Entonces se debe cultivar y sazonarse. Se requiere de toda una vida, se requiere de experiencia, se requiere de errores, pero también se requiere de confesiones y arrepentimiento. De que hablar con Dios y decirle. Se requiere de ser intencionales y se requiere de sacrificio. Se requiere de toda una vida de práctica, mis hermanas. Toda una vida de práctica, no es porque sí o porque ya eres cristiana. Si eres cristiana se tiene que notar. Bueno, otra vez, si eres cristiana se tiene que notar, ¿verdad? Porque cuando tú ves a una anciana que es sabia, encantadora, agradecida, amable y llena del Espíritu de Dios, ay, es decir, una modelo en todos los sentidos, qué Barbie ni qué Barbie, qué Miss Universo ni qué Miss Universo, ahí sí hay un verdadero modelo. Fíjate bien, estás viendo un carácter que seguramente se ha formado a lo largo de muchos años porque fue tratado por Dios, ¿verdad? Y yo no sé cuántas quieran llegar a ser una ancianita dulce. Yo sí. Yo sí. Que pueda tener nietecitos y que ellos anhelen estar conmigo porque vean la dulzura, porque vean la piedad, porque vean el cuidado, porque vean el buen trato, porque vea que eres amorosa, que no te enojas. Yo sí quiero. No sé tú. Pero los niños, los bebés lo perciben. Lo perciben, ¿verdad? Por otro lado, no se debe ignorar. Fíjate, aquí viene un punto muy importante. No se debe ignorar que llegada a la vejez se puede estar viviendo una batalla que arde con más intensidad cuando el cabello se vuelve blanco y las fuerzas comienzan a menguar. Se puede estar llevando una batalla, pero no es la batalla del cuerpo, ¿sí sabes? Porque nos ocupamos del cuerpo. Ay, que me da, ay, que me duele, ay, que no puedo. No es el cuerpo. Es la batalla del alma. A Satanás le gusta la distracción y no se retira. Si no estás vigilante en la vejez, puedes perder en un instante lo que construiste en una vida entera. ¿Sí sabes? Déjame decirte que llegar a una edad adulta no es el descanso del guerrero o de la mujer cristiana. Lo que hagas en esta etapa puede sellar tu eternidad. La vejez no es una pausa en el camino, es el tramo final del viaje y en ese último tramo el enemigo no duerme porque sabe que el alma que ha caminado con Dios por tiempo, por décadas, es una amenaza eterna para su reino. ¿Sí estamos considerando? La Biblia no pinta la vejez como un tiempo de retiro espiritual. ¿Quién dijo? No. Bueno, para los trabajos sí hay un tiempo de retiro, ¿verdad? De pensión. Para Dios no. En la palabra no está escrito que haya pensión ni retiro, sino como una etapa de mayor sabiduría, mayor discernimiento y mayor responsabilidad delante de Dios. Fíjate, Moisés tenía 80 años cuando escuchó la voz de Dios desde la zarza ardiente. Fíjate, ¿cuántos años tenía? 80 años y todavía no se iba al desierto. ¿Sí te das cuenta? Abraham fue llamado padre de naciones cuando la lógica humana decía que todo había terminado. Tenía 100 años. ¿Quién iba a pensar que en la lógica humana podía concebir un hijo? Bueno, ¿qué nos enseña Dios con esto? Que la vejez no es excusa para el descuido, ni permiso para bajar la guardia, ni licencia para vivir del recuerdo de antiguas victorias. A lo mejor antes me fue bien, pero ahora ya no. Es precisamente en la vejez donde el corazón es probado con más sutileza, por si no nos habíamos dado cuenta.
donde la tentación se disfraza de comodidad y donde el enemigo usa la nostalgia para adormecer la fe. Y si no estamos atentos, si no caminamos con temor reverente, podemos tropezar al final del camino y perder lo que parecía asegurado. Por eso no es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. ¿Verdad? Debemos considerar que Dios no termina su obra contigo cuando las canas llegan. No creas que Dios dice, ay no, ya está más para ir del otro lado, ya, ahí se queda. No, de ninguna manera, al contrario. Quiere mostrar su gloria en tu perseverancia. Ese es el momento de estar más alerta que nunca, porque cada paso cuenta y la corona de justicia no es para los que empiezan bien, fíjate, sino para los que terminan fieles. La corona no la hemos logrado o no la hemos ganado. ¿Tú ya la ganaste? No, todavía nos falta camino por recorrer. Entonces al final se verá si recibiremos nuestras coronas o no. ¡Qué tremendo! El último tramo del camino cristiano no es terreno neutral, es un campo minado. Qué interesante, ¿no? Y muchos, después de haber caminado años en obediencia, ¿qué crees? Terminan tropezando justo antes de cruzar la meta. Fíjense, ¿por qué el enemigo reserva su ataque más astuto para la última estación? ¿Qué pasa con los corredores? ¿Qué pasa con un atleta, un corredor? Ya va, pero bien adelantado, va, pero echándole, pero bueno, ¿sí o no? Y cuando ya le falta poco para llegar a la meta, ¿qué hace? Voltea, ve a su oponente y al hacer eso, ¿qué creen? Baja la guardia. ¿Y qué creen? El que viene atrás llega a la meta. ¿Por qué? Porque se descuidó. Ya no cruzó la meta. Eso es lo que puede pasar con nosotros si nos descuidamos. Fíjense, porque el enemigo reserva su ataque más astuto para la última estación. No se trata de un ataque violento y notorio como en la juventud, con toda clase de pecados, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, pues todo nos asedia, sino de un asalto sigiloso disfrazado de comodidad, nostalgia, autosuficiencia y falsa paz. Cuando el cuerpo se cansa y los días se acortan, el enemigo afila su estrategia. Ay, al fin que ya me dan la pensión del gobierno. Y nos confiamos. Y no debemos confiarnos. Satanás no descansa y si él ve que no pudo destruir tu alma en el principio, intentará robarte la corona en el final. Es una realidad, la palabra lo enseña, yo no lo digo. Ni quiero atemorizar la vida de nadie. Nos debería de dar temor en no llegar ante Dios con nuestras coronas. ¿Verdad? Es claro que la Escritura no oculta esta realidad. En 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. ¿Y quién era Pablo? He acabado la carrera. Fíjate lo que dice: he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Dale un aplauso al Señor, de verdad, porque no todos llegaremos a esa meta. Pero yo sí quisiera decir como Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe. Deberíamos pensar de esa manera. Y aquí el apóstol Pablo cita: y no solo yo, sino también todos los que aman su venida. Si tú y yo amamos su venida, entonces podremos llegar a la meta. Pablo no dijo: creí una vez o tuve un buen comienzo. Él dijo: guardé la fe hasta el final. Eso implica lucha.
Eso implica vigilancia y perseverancia, porque mientras uno más cerca está de la eternidad, más fuerte soplan los vientos de distracción. ¿Sí sabes? Más fuerte. Por eso debemos tener cuidado. El anciano que baja la guardia pensando que ya ha hecho suficiente para Dios, se puede exponer a un desliz silencioso pero fatal. ¿Cuántos ancianos hoy están siendo seducidos por el entretenimiento, el resentimiento del pasado, el orgullo de lo que alguna vez hicieron para Dios? No, es que yo fui un fiel servidor, ¿y ahora? Ajá. Por eso hay mucho sugar daddy. ¿Sí? Sí, aunque se rían. Hay muchos, tanto hombres como mujeres. Llegaron a la etapa de la vejez, pero como no la aceptan, se sienten jóvenes. Y no. La verdad es que ya pasaron esos años de juventud, les guste o no, pero no lo aceptan. Qué tremendo, ¿no? No aceptan lo hermoso que es llegar a esos años. ¿Cuántos caen en pasividad espiritual diciendo, es que yo ya oré suficiente? O ya prediqué suficiente, ya hice mi parte, ¿será que ya es suficiente? ¿O podríamos dejarnos engañar por la voz del enemigo? No, tú ya estás cansada, ya descansa. Ya hiciste mucho, no, ya le ayudaste mucho a esa iglesia. Casa de oración Tecama, pues ¿qué se piensan? Puede ser la voz del enemigo, ¿eh? Sí que sí. Esta es la misma voz que susurró a Salomón en sus últimos años cuando sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia dioses falsos. El mismo Salomón que construyó el templo, que fue lleno de sabiduría divina, terminó su vida dividido entre ídolos. ¿Y usted qué cree? ¿Ustedes creen que ustedes y yo no podemos tener ídolos? Por supuesto. ¿Qué dice la palabra? Y el corazón de Salomón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Esto está en Primera de Reyes 11:4. Fíjate, qué trágico es caer al final. ¿Quién era Salomón? Digo porque ya vimos el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? Y tantas enseñanzas tan tremendas y tan hermosas que pudimos ver allí. ¿Quién era Salomón? Un hombre lleno de sabiduría. Pero qué trágico cayó al final. Satanás sabe que no te va a derrotar con un pecado fuerte. Fíjate, observa. Le basta con enfriar tu pasión, con tener malas motivaciones, con pensar que yo ya lo hice todo, ahora que lo hagan otros. Adormecer tu alma o llenarte de quejas o de gloria pasada. Qué tremendo. Le basta con enfriar tu pasión. Mira cómo puede trabajar el enemigo, si puede apagar tu lámpara. Aunque tenga 70 u 80 años, habrá ganado, porque Dios no está buscando cuántos años viviste, sino con cuánta fidelidad terminaste el camino. El enemigo busca que crucemos la meta sin frutos, sin fuego, sin clamor. Eso es lo que busca. Pero Dios está buscando ancianos como Moisés, ancianas como Moisés, aunque todavía no estén en esa etapa, pero que quieran ir adelante, como Moisés, que subió el monte a los 120 años con los ojos sin apagarse y el corazón todavía rendido a la voz de Dios. Fíjate, pongamos atención a esto. La vejez no cancela tu llamado. Al contrario, lo intensifica, porque ahora más que nunca cada palabra tuya puede marcar a generaciones. Cada oración que sale de tus labios tiene el peso de la experiencia, el poder del quebranto, la unción de quien ha conocido la batalla. Qué tremendo, pero qué hermoso.
¿verdad? Pero si no descuidas tu alma, si no disiernes la sutileza del enemigo, pero si descuidas tu alma y no disiernes la sutileza del enemigo, te puedes convertir en una historia de advertencia en vez de un legado de gloria. Qué tremendo. ¿Sí estamos poniendo atención? ¿Verdad? Qué terrible. Así que hoy Dios nos llama a pelear el último asalto con los ojos abiertos, con rodillas dobladas y con la lámpara encendida. ¿Cuántas quieren pelear sus batallas? Yo sí. Yo oí que las del lado derecho de la segunda mesa para atrás, no. Pero bueno, cada quien. ¿Verdad? Cada quien. Hay un engaño que se ha infiltrado silenciosamente el corazón de muchos creyentes de edad avanzada. La idea de que Dios les otorga permiso para descansar en el alma. Pero la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el que comenzó fuerte. ¿Nos dice? No, hermanas, la palabra no nos dice bienaventurado el que comenzó fuerte, sino bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle siendo fiel. Mateo 24:46. Eso es lo que dice el Señor. No dice el que creyó, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin. De acuerdo a esto, consideremos que la vida cristiana no termina en la jubilación, ¿verdad? Porque muchos ya se quieren jubilar para ya no hacer nada, pero ¿qué crees? En Dios las cosas no son así. No hay retiro espiritual en el reino de Dios. No importa cuántos años tengas, si aún respiras, déjame decirte, aún estás en guerra. Ay, eso sí me llegó, pero en serio. Porque a veces nos conformamos y nos acomodamos y no estamos considerando que seguimos viviendo una guerra, ¿verdad? Dormirse con canas es más fácil que dormirse en la juventud, ¿sí sabes? Porque el cansancio del cuerpo, los años de la lucha y la distancia de los años fervientes pueden anestesiar el alma. Pero la palabra de Dios nos grita, despiértate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Por lo tanto, podemos entender que la vejez no es un lugar para dormir, sino para velar. Para velar. Es el tiempo donde nuestros ancianitos deberían de estar bien fervientes en la oración, ¿verdad? Porque cuando las fuerzas se acaban, la dependencia de Dios debe ser mayor, ¿verdad? Hay una mujer que, bendigo su vida, es una linda mujer que está pasando por un proceso de salud. Y es una mujer tan fuerte. A pesar del problema de salud que tiene, yo admiro su fuerza, su fe. Y cómo le echa ganas para venir y me dice, yo no puedo ir a la reunión de mujeres, yo no puedo ir a veces a la de matrimonio, yo quiero ir los jueves, pero esta situación a veces me afecta, no me puedo por los dolores, por esto, no puedo. Por eso luego descanso durante la semana para poder estar el domingo, porque yo sé que tengo que estar con mi Señor, yo quisiera estar siempre. Pero yo le dije, hermosa, pero aún así le puedes servir al Señor. Y tú puedes estar en el grupo de oración e intercesión. ¿Te gustaría? Y me dijo, por supuesto. Yo quiero servir a mi Dios. Le digo, y no necesitas estar aquí todos los días, porque desde donde tú estás, allí en tu lugar, tú puedes estar orando, intercediendo. ¿Y saben con qué gozo y alegría dijo sí al servicio? A veces estamos muy sanas, muy completas, pero todo nos choca, nada nos parece, no me gusta, que si me ponen acá, que si me ponen allá, que si me dicen, y no nos parece. Y estamos renegando a veces hasta por el servicio.
Cuando estamos sanas, estamos completas, entonces el Señor va a decir, con permiso, a la que sigue y al que sigue, ¿verdad? Porque Dios no se detiene por nada ni por nadie. Pero qué hermoso cuando vemos ese tipo de personas, de mujeres, que a pesar de la enfermedad nada las detiene y no se jubilan. Entienden que mientras viven, mientras respiran, tienen que dar el todo para Dios. ¿Verdad? Porque el cansancio nunca se va a terminar, la fatiga tampoco, y cuando hay enfermedad menos. Ajá. Entonces despiértate tú que duermes. Por lo tanto podemos entender que la vejez no es un lugar para dormir, sino para velar, porque cuando las fuerzas se acaban, la dependencia de Dios debe de ser mayor. Cuando ya no puedes correr, es tiempo de clamar. Cuando ya no puedes hacer mucho con las manos, es cuando el poder de tu voz en oración puede sacudir los cielos. Fíjate, el enemigo se deleita en ver ancianos distraídos, llenos de televisión, llenos de recuerdos, de quejas y de rutina, pero sin lágrimas delante de Dios. Se alegra de ver a hombres y mujeres que un día fueron fuego, pero hoy quizá viven el humo del ayer. ¿Sí se entiende, hermanas? Así que debemos considerar que Dios no nos deja vivir tantos años para terminar apagados, ¿o sí? Dios quiere que seas como Simeón. ¿Sí sabes cómo fue Simeón? Fue lleno del Espíritu Santo, reconoció al Señor cuando todos los demás lo ignoraban. Lucas 2:25, te lo voy a leer. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ve nada más. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso es alguien de fe. Eso es alguien que a pesar de su vejez depende completamente de Dios. Como vemos, Simeón no se durmió, estaba velando. Su vejez no le desconectó de la relación con Dios y del cielo. Fue precisamente en su vejez donde vio lo que sus generaciones anhelaban y lo pudo contemplar antes de verdaderamente dormir. Ahora, te vuelvo a preguntar como al principio, amada mujer, ¿quieres ser una anciana sana? Porque para llegar a ser una anciana sana, piadosa, dulce, amorosa, se necesita ser una joven sana, piadosa, dulce, amorosa, paciente. ¿Y qué más? ¿Verdad? Sí, porque si no lo practicamos en el principio, pues va a ser muy difícil al final. Muy difícil. Así que el mensaje de Tito 2 es para todas nosotras, tanto ancianas como jóvenes. Y a medida que profundicemos en sus tesoros, veremos cómo las ancianas florecen y cómo las jóvenes pueden encontrar una perspectiva inspiradora en el carácter de esa mujer más de mayor y utilidad en la vida de sus hermanas espiritualmente mayores. Algo que se requiere es madurez total. En Tito 2, como lo leíamos, pero en el versículo 3, empiezan las instrucciones de Pablo a las ancianas. Si se fijan, casi de inmediato viene la palabra asimismo, que ya lo estuvimos estudiando en otras enseñanzas. Pero recordemos que esta palabra nos lleva a considerar que lo que el apóstol le escribe a los ancianos también tenía la intención de aplicarse al carácter de las ancianas. Asimismo, las ancianas es una conexión. Así que vamos a ver el versículo 2 de Tito 2 para que
para ver qué tipo de cualidades están de acuerdo con la sana doctrina, tanto para hombres como para mujeres, y de esta manera podamos entender lo que es ser sanos. Dice Tito 2:2, que ya lo leíamos, que los ancianos sean sobrios, acuérdese que es ancianos y o ancianas, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vamos a considerar estas cualidades como marcas para ser creyentes espiritualmente maduros y sanos en la fe. El texto empieza con sobrias. Sobrias. Cuando vemos esta palabra, generalmente pensamos que es estar libres de influencia embriagante de alcohol, ¿verdad? Es lo primero que salta. Pero ser sobrias en un sentido bíblico tiene connotaciones más amplias. En otras palabras, implica no embriagarse con ninguno de los varios excesos que tenemos disponibles en el mundo. ¿Habrá excesos disponibles? Todos. Como todo lo que mencionábamos anteriormente y más, ¿no? Hay muchas cosas. Aun cuando el enemigo quiere distorsionar y distraer en nosotras con todo esto. Y esto de los excesos en el mundo implica muchas cosas. Tú y yo sabemos todo lo que puede afectar nuestra vida espiritual, que va desde una mentirita blanca, ¿verdad? Ay, es una mentirita piadosa, pero el pecado es pecado, sea mentirita blanca o sea mentirota, ¿verdad que sí? Es una mentirita, pero pues Dios dice que es pecado. Entonces, puede ir desde una mentirita hasta buscar una vía de escape o alivio emocional. Y puede ser de muchas formas, ¿eh? Cualquiera de nosotras puede caer en cosas excesivas y en excesos, ¿cierto? Al ocuparse en buscar cosas vanas y efímeras que nunca nos saciarán lo suficiente y que siempre nos van a llevar a buscar más. ¿Sí o no, hermanas? ¿Sí o no, mujeres? Una mujer sobria aprende la diferencia que satisface el alma de los placeres temporales y los placeres eternos. Debemos de encontrar la diferencia. Ciertamente debemos estar conscientes que no vamos a estar exentas de la atracción por los apetitos carnales de cualquier índole. De cualquier índole, ¿eh? Pero debemos estar bien firmes y entender que la madurez nos debe enseñar lo que es realmente importante en la vida a través de practicar la obediencia y la entrega al Espíritu. Tenemos ejemplos en la Escritura como Ana la profetisa. A pesar de su edad avanzada, dice la palabra de Dios que no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones, noche y día. Esto usted lo puede encontrar en Lucas 2:37 y les invito a que lean esta historia de Ana la profetisa, porque fue una mujer que solamente estuvo casada 7 años y 80 y tantos años vivía viuda, pero dice la palabra que nunca se apartó del templo sirviendo con ayuno y oraciones noche y día. Y en este momento de la Escritura nos habla de una mujer avanzada de edad. Qué tremendo, ¿no? Ana no era mártir del pasado, ¿eh? Ay, pero ¿por qué te llevaste a mi varón? ¿Por qué no lo pude disfrutar? Digo yo no sé, pero yo no creo que fuera una mártir del pasado. Era centinela del presente. Así que si tú vives hoy, porque sí vivimos, ¿verdad? Eres parte del plan de Dios. Pero si te duermes, si te acomodas, si te llenas de rutina en vez de búsqueda, corres el peligro de desconectar tu vida de lo que Dios pudiera estar haciendo. Así que seamos sobrios y velemos, ¿verdad? Y seamos como las mujeres sensatas, como las vírgenes. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 10 llevaban su lámpara, pero ¿qué pasó con 5? No se prepararon. Y yo observo como a mujeres de más edad avanzada, no sé, no estoy segura, pero yo observo y había 5 mujeres que sí se prepararon y las otras ya querían de sus aceites, dame. No, espérame, ve por él. ¿Y qué pasó?
pues ya no llegaron, se perdieron la bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente estuvieron distraídas con placeres temporales y nunca cuidaron su alma. El segundo punto que nos habla es serias. La Nueva Versión Internacional traduce este término como respetables. Sí, porque no se habla de las mujeres serias que tú las ves y están. Y la verdad no saben ni qué piensen, ¿eh? Sí. No te habla de esas mujeres, dice que es una mujer respetable. Es la cualidad de ser honorable, reverente y debidamente solemne en la vida. La vida debe tomarse en serio, no serias, en serio. No con pesimismo ni con tristeza, no carentes de gozo, pero tampoco con ligereza y descuido, ¿verdad? Por eso Pablo instó a los creyentes a que andemos como de día, honestamente. Eso está en Romanos 13:13. ¿Cómo también debemos andar? Dice en Colosenses 4:5, redimiendo bien el tiempo, ¿verdad? Redimiendo bien el tiempo. Aquí es muy importante que consideremos, mujeres, ordenar nuestro tiempo para hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero muy importante, ¿sabes qué? Tienes que apartar tiempo para estar en las cosas del Señor, ¿verdad? Como lo veíamos con Ana, con ayuno y oraciones a la edad que sea. Sobre todo, bueno, hay tiempos que sabemos que los hijos están pequeños, que hay que atenderlos, hay que hacer comida, hay que hacer ropa, muchas cosas. Sabemos que a lo mejor no nos da todo el tiempo para poder estar más en las cosas de Dios, pero llega una edad, por eso la vejez es la edad de oro, porque es el tiempo que tú puedes dedicar tu tiempo al Señor, ¿verdad? Ay, yo digo, ay, sí, Señor, yo sí quiero estar así como que ya, sin tener que preparar todos los días o todo el tiempo comida y esto y el otro. Quiero estar solo en tu presencia. Digo, porque podemos estar preparando comida, hacer y estar en la presencia de Dios, pero no es lo mismo. No hay como estar ahí postrada, de rodillas, clamando, orando, leyendo tu escritura. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿te imaginas que teniendo la oportunidad? Bueno, uno de los beneficios de envejecer es tener una conciencia de la eternidad. Considerar estar con el Señor. Eso debería darle color a todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Que te levantes y digas, Señor, un día menos para estar en tu presencia, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo sí quiero estar en la presencia del Señor. Y yo digo, y si tú quieres venir ya, Señor, estoy preparada. Llévame ya, Señor. La verdad es que sí. Que podamos decir con esa verdad, con ese corazón, con esa seguridad, Señor, quiero ya estar en tu presencia. Digo, no es cuando yo quiera, ¿verdad? Pero que yo le pueda decir, y si tú vinieras hoy, Señor, heme aquí. Considerar estar con el Señor. Miren, hermanas, no debemos estancarnos, sino que debemos tener una visión a largo plazo. Es decir, siendo perseverantes en nuestra búsqueda con el Señor, como si cada día fuera el último. Sí, porque tú y yo no sabemos qué va a pasar al rato o mañana, o si vamos a pasarla, ¿verdad? Y así tendremos motivos para estar menos apresuradas, menos agitadas, poder estar más en paz y en calma, estar más tranquilas, con confianza y gracia, y caminar en reverencia ante aquel en cuya presencia vivimos, ¿verdad? Sí, hace poco una mujer se acercaba a mí y me decía, es que esto, es que el otro, y yo les decía, ¿y por qué sufres? Bueno, es que yo no sé, y le digo, pues es que todavía no pasa. Imagínate, ya estás sufriendo. Tranquila, espera, ten paz, ni te apresures. Ay, ¿sí, verdad? Pues sí.
adelantamos muchas veces las cosas, ¿no? Las ancianas deberían de estar en la mejor disposición de modelar dignidad y postura a las mujeres jóvenes, que regularmente se encuentran ante situaciones que parecen demasiado difíciles de manejar. ¿Sí o no? Se supone que son las jóvenes, ¿no? Las que a veces están con situaciones, con dificultades y que necesitan la influencia tranquilizadora de la sabiduría y la madurez. Necesitan la serenidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero imagínate que una mujer joven con sus dificultades y te ve toda apresurada y sí y no y me decía una mujer también hace poco, ¿verdad? Es que me decía, pues es que yo no sé qué hacer en tal situación y como me dicen, es que eres una y yo, hermosa, le decía yo, ¿y tú qué quieres? No, pues esto, le digo, haz lo que tú tengas que hacer, no escuches. Y menos cuando no hay sabiduría, sensatez, tranquilidad, ¿verdad? Pues no. Debemos escuchar a mujeres sabias, a mujeres tranquilas, pacientes, decorosas. Pues no necesitamos a una mujer que esté toda apresurada, ¿verdad que no? ¿O sí? No, yo quiero vivir tranquila y me gustaría ayudar a otras a vivir tranquilas. Así que número 3, prudentes. Prudente viene de la palabra griega sofrón, la cual deriva de 2 palabras. Una significa salvo o sano y la otra significa mente. Estas palabras, estos términos los hemos visto en algún momento, pero es importante mencionarlos por lo que estamos viendo. Ser prudente es actuar con una mente salva o una mente sana, vivir con una mente sensata. ¿Sí? Y miren, una persona prudente sabe cuándo detenerse, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, debe saber cuándo detenerse, ahí les encargo. Cuándo decir que no. Sabe cómo frenar sus deseos e impulsos. Se deja dominar bajo el control del Espíritu Santo. Se gobierna a sí misma. ¿Sí sabes que nos debemos gobernar a nosotras mismas? Es que esa persona me pone de malas. Yo sí les he llegado a decir, ¿la persona o tú te pones así? Pues sí. Disciplina su mente, sus pasiones, sus deseos, su comportamiento. Así que las mujeres jóvenes necesitan modelos mayores que saben cómo frenarse, ¿verdad? Cómo detenerse, que pueden mostrar con su propia vida estas cualidades y cómo se deben cultivar. Aquí entra mucho el dominio propio, ¿sí te acuerdas? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio que una mujer, sobre todo de edad mayor, necesita tener, porque qué difícil que una mujer mayor no tenga control y dominio de sus emociones, ¿verdad? Que por todo se enoje. Es que no me gusta. ¿Pero qué? ¿Qué pasa la mosca? Ay, padre. Que viva de resentimientos y que a todo mundo le quiere echar la culpa de lo que ella misma se ha permitido. Y aunque le permite al enemigo, y que también le permite al enemigo que se enseñoree. ¿Sí entendemos? No, hermanas, hay que tener mucho cuidado en todo eso. A cada una le compete hacer lo propio. A cada una nos compete hacer lo propio. Porque entonces imagínate, siendo de esa manera,
¿Qué le estás modelando o qué le estamos modelando y enseñando a mujeres jóvenes, a mujercitas que quieren vivir bien, correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios? Ajá. Y hay quien pudiera decir, no, yo por eso no les estoy diciendo que me vean a mí. O que tomen de mi ejemplo. No, discúlpeme, amada mujer. No necesitamos decirles, con el testimonio se enseña de acuerdo a cómo estemos actuando, cómo nos dirigimos, cómo hablamos. No necesitamos decir nada. El ejemplo arrastra. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio, pues yo era súper ferviente y apasionada, y siempre he sido muy apasionada, siempre, en todo. Pero era súper apasionada y abracé a mi Dios con todo mi corazón y yo me sentía la más feliz y yo no veía nada más que mi Dios. Yo quería estar en la iglesia de noche y de día y yo no faltaba y todo. Y hubo unas jovencitas cristianas de la iglesia que me dijeron, ay, sí, tú porque estás en tu primer amor, pero espérate que pasen los años. Y yo quisiera decirles, mira, joven fui y envejecido. Y sigo ferviente en el espíritu, ¿cómo ves? Hermanas, de verdad, qué tremendo que nosotros tenemos todo para salir adelante, para ser felices, para amar a nuestro Dios, para vivir su palabra, y teniéndolo, no lo hagamos. ¿Verdad? Número que sigue, sanas en la fe. La palabra traducida como sanos implica salud y salubridad. Salud y salubridad. Sanos en la fe significa literalmente eso, sanos en la fe. Cimentados en la verdad de la palabra de Dios y capaces de afirmar a partir de la experiencia la confiabilidad de las promesas de Dios. Un ejemplo de fe es el caso de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Ay, qué cosa tan tremenda, Josué. En Josué 23 podemos ver las declaraciones que hizo Dios, que hizo Josué, perdón. Pero mira hasta qué punto tenía fe Josué cuando afirma esto en Josué 24, 14 y 15. Te voy a leer Josué 24 y 15. 24:14, perdón. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira la determinación de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay. ¿Y quién era Josué? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Josué? ¿Qué fue lo que tuvo que librar? Muchas batallas. Y seguramente aquí Josué ya no era tan joven, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un hombre de influencia. Y nosotras podemos ser mujeres de influencia para otras, donde la edad no nos va a detener, no tiene por qué detenernos, porque a lo mejor no tendremos mucha fuerza física, pero espiritual, ¿cómo no? Mucha, ¿verdad? Y ser bien determinantes en que no nada más voy a terminar bien la carrera yo, sino voy a ver que toda mi casa y mis generaciones terminen bien la carrera. Eso es tener fe y ser sanos. Esto es de suma importancia. Yo oro por mis nietos, ¿y sabes? Bueno, no sé si sabías, pero ya sabes. Yo no tengo nietos, pero ya oro por ellos y los veo clamando a Dios, llenos de su presencia y de su espíritu. Esa es mi fe. Yo le digo, si tú me permites ver a mis nietecitos, gloria a tu nombre, pero si no, Señor, que se cumplan tus propósitos en ellos y que sean fervientes adoradores tuyos. Esa es mi convicción. Yo no sé cuál es la tuya, pero sí es mi convicción. Josué determinó servir él y toda su casa, ¿verdad? Eso es ser sanos, hermanos, sanos en la fe.
Número que sigue, sanos en el amor. Ay, ¿qué te digo del amor? Aquí debemos ahondar en la parte donde puedes estar en una bella etapa para servir a Dios, ¿sí sabes? Y a veces decimos, no, cuando era joven, no, es que no tengo tiempo, es que mira todos los quehaceres, todo esto, todo acá, mis hijitos. Y cuando eres grande, no, ya no puedo, ay, ya me duelen las piernas, ya me siento. Y luego, ¿en qué etapa vamos a servir a Dios? Por eso debemos de ser sanos en el amor, para servir a Dios con amor, con dulzura, con ternura, con devoción, con pasión. Que la gente se quiera acercar a ti por esa delicadez que surja de tus palabras y tu cariño. Sí, bueno, sí sabes o no sabes a lo mejor, pero hay gente que se nos acerca a mi esposo y a mí, pero mucho a mí, y me dicen, qué bien se trabaja con esa persona. Ay, qué linda servidora, qué persona de servidor tan amable. Y da gusto que te digan eso, ¿sabes? Que puedan reconocer que son personas que de verdad están sirviendo en amor, en dedicación, con dulzura. Dígame, ¿qué le puedo servir? ¿Qué necesita? ¿Qué le atiendo? ¿Verdad? Una de mis bisabuelas, bueno, ahora, hablando en lo secular, ¿verdad? Una de mis bisabuelas murió a los 105 años. Llena de años la mujer. Era como un roble, de verdad, hermanas, era como un roble. Y para mí era un deleite ir a verla. Ay, me encantaba ir a ver a mi abuelita. Y estar con ella, me encantaba. Además de que soy muy preguntona, yo todo le preguntaba, me platicó de la guerra, me platicó de don Pancho, era su esposo, mi bisabuelo, pero ella le decía don Pancho. Y de cómo le llevaba de comer al monte. No, me platicó tantas cosas. Cada vez que íbamos al pueblo, siempre le llevábamos sus bombones o algo que ella pudiera comer y se lo llevábamos. Y yo siempre le decía a mi papá, ya se lo puedo llevar a mi abuelita, y ahí, espérense, pero ahí íbamos, ya todos queríamos ir, ¿no? Me encantaba escucharla, porque te platicaba con un gusto, ya no veía bien, sus ojitos ya estaban medios apagados. Pero te decía, ¿tú quién eres? Y te tocaba. Y ya le decía, yo soy la hija de Jorge, mi papá se llama Jorge. Ah, y a veces sí, hubo en un principio que sí se acordaba de mi nombre, ya después no, pero ya le decías de quién eras hija, de quién era tu abuela y todo, y ella sabía. Y me encantaba escucharla, a pesar de su edad tenía mucha gracia y estaba muy lúcida. Era un gozo estar con ella, porque en su forma, yo creo que ella nos llenaba de su amor, de su forma. Aun cuando te tocara, para saber quién eras, pues se notaba su amor, su interés. A mí me gustaba agarrarle sus manitas y se las acariciaba. Y la verdad qué hermoso es poder llegar a una edad donde la gente quiere estar contigo, donde se deleite, donde quiera saber, que te platique sus historias, sus anécdotas, ¿verdad? No era yo solo. La mayoría de mis primos, de los nietos, íbamos a verla y siempre le llevábamos algo. Y sabes, digo, imagínate, yo no sé a qué edad vamos a llegar, pero que llegues a los 105 años y que nadie te quiera ver y que te dejen ahí sola. Ay, tu padre. No, padre, no. Por eso debemos de ser dulces, amables, amorosas, ¿verdad? Sanos en el amor, sanos en la paciencia. Otro punto tan importante, la paciencia, ¿verdad? Cuando de jóvenes no cultivamos el don de la paciencia, mis queridas hermanas, yo creo que al llegar a una edad mayor será difícil hacerlo. Y bueno, pues es complicado porque mucha gente mayor se desespera porque ya no tiene las fuerzas, ni la habilidad de antes y pueden desesperarse, ¿verdad? ¿Sí? ¿No te ha pasado a mí luego meter un hilo en una aguja? Yo ahí estoy. Digo, pero si tengo los lentes, ¿qué estoy sufriendo? ¿No? Pero las personas de edad mayor, pues ya ni aun con lentes a veces no pueden y pues se pueden desesperar, ¿verdad?
Eso no va a ser grato, no le traerá felicidad. Pueden dejar sus coronas y no te puedes dar el lujo de perder nada, ¿o sí? Ay, no, yo no quiero perder nada. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 9:24, te lo voy a leer. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo? Pacientemente, pero también con mucha perseverancia. Así que esto es de resistencia, de perseverancia, pero se necesita paciencia para poder recibir las coronas. Así que la paciencia se obtiene ejercitándonos en ella para que se la podamos transmitir a otros, ¿verdad? En conclusión, vamos a terminar. Queridas mujeres, hermanos, los que nos escuchan, el llamado del Espíritu es claro. No te duermas con canas. No te entregues al letargo del alma. Hay generaciones observándote. Y cada una, aunque seamos jóvenes, menos que yo, tiene a una más joven, ¿sí o no? Que nos observa. Hay nietos que no necesitan solo tus consejos, sino tu fuego en el Espíritu. La iglesia no necesita tu historia, sino tu intercesión. Y fíjate, hay otra mujer que vino, también hace poquito, una mujer ya avanzada de edad, con muchas canas, y se acercó a mí y me dijo, ¿por qué no me dejaron dar mi testimonio? Ay, perdón. Ay, pues perdón. Ay. Yo no sabía que quería dar su testimonio ni nada. Yo estaba despidiendo a las hermanas, a la gente, ¿no? Y me dice, ¿por qué no me dejaron dar mi testimonio? Y le dijo, ay, disculpe, no. No le dije, yo no sabía, espérenme. Le dije, ay, mira, hermosa, qué bueno que estás aquí y yo creo que tienes mucho testimonio. Yo no dudo de las grandes maravillas y de los milagros que ha hecho Dios en tu vida. Y me dice, sí, porque Dios es un Dios de milagro y ha hecho muchas cosas en mí. Usted no sabe cuántas cosas. Le digo, no, ¿qué crees? No sé, pero me imagino. ¿Pero qué crees, hermosa? Le digo, pues mira, en esta congregación, pues no usamos tanto de que la gente pase a dar testimonios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que habla. Y Dios es el que habla a través de su palabra. Entonces, pues necesitamos la palabra. No, sí, pero yo quería dar mi testimonio. Y le digo, ay, mira, ¿qué te parece que vas allá afuera y le dices a todo el mundo cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Se me quedó viendo medio enojada. Y le dije, y aquí te esperamos nuevamente, le digo, porque tal vez en una de esas se puedan dar testimonios y cómo no con mucho gusto lo puedas dar. Pues yo no he visto que vuelva a venir. Pero ¿sabes? No necesitamos la historia de nadie. Y no porque no sea importante, todas las historias son importantes. Necesitamos más tu oración, tu intercesión. Ir a hablarle a los necesitados, que vayas y pregones las buenas nuevas de salvación. El mundo no necesita más ancianos cómodos, necesita ancianos consagrados. No dejes que tu edad sea una excusa para la pasividad. Que tus últimos días sean los más santos, los más puros, los más rendidos, porque el cielo aún te observa. ¿Y qué crees? Si tú actúas de esa manera, el infierno aún puede temerte. Qué tremendo, ¿no? Recuerda que una vida entera de fidelidad puede desmoronarse en un solo instante de descuido.
El final del camino no es tiempo para aflojar la armadura, ¿sabes? Es tiempo para ajustarla con más fuerza, porque mientras tú puedes pensar que el mayor peligro ya pasó, Satanás, que está al acecho, prepara su trampa más sutil para destruirte. La Escritura está llena de advertencias para aquellos que empezaron bien, pero terminaron mal, y no por ignorancia, sino por relajarse en la última etapa del camino. Uno de los ejemplos más trágicos lo encontramos en el rey Usías. Fue un joven que buscó a Dios con sinceridad, y mientras buscaba al Señor, Dios lo prosperó. Segunda de Crónicas 26:5. Lo puedes leer, lo puedes estudiar. Su nombre fue temido, su ejército se fortaleció, su fama se extendió, pero cuando se hizo fuerte, se enalteció su corazón hasta corromperse. Entró al templo a hacer lo que no le correspondía, y Dios lo hirió con lepra. Terminó sus días aislado, apartado, quebrantado, no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque él bajó la guardia. Con esto podemos ver cuántas coronas se han perdido por un corazón relajado en la vejez, o cuando pensamos que ya lo hemos alcanzado todo. Muchos quieren la honra de haber servido a Dios, pero ya no desean el sacrificio de seguirlo. Quieren ser recordados por su legado, pero no quieren vivir la santidad que lo sostiene. El reino de Dios no se sostiene con títulos pasados, mis hermanos. Se edifica sobre obediencia en todo tiempo y en el presente sobre todo. Tenemos el ejemplo del apóstol Juan. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Juan? Que en su vejez no se retiró. Fue exiliado en la isla de Patmos, ¿te acuerdas? Y aún allí en su soledad y sufrimiento escuchó la voz como de trompeta que le dijo: escribe lo que ves. En Apocalipsis 1:11 lo podemos encontrar. Dice, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Y qué fue lo que les escribió a cada iglesia? Tú podrás constatarlo si lees Apocalipsis. Juan, a su edad avanzada, recibió de revelación y aún escribió el libro que Dios le pidió. Qué tremendo, ¿no? Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Él estaba en la isla de Patmos, exiliado, tal vez solo o completamente solo. Tú y yo no estamos solas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dormir? ¿O vamos a despertar para que nos alumbre Cristo? Está de pensarse, ¿no crees? Amadas hermanas, qué importante es que brillemos como mujeres ancianas en el Evangelio. Si como mujer mayor has dejado de hacer muchas cosas, aquí hay mujeres mayores. A lo mejor puedes haber dejado de hacer ya muchas cosas, o pensabas que no hay ya nada más que hacer. Hoy la exhortación de Dios es a que no duermas, ni te dejes vencer por el enemigo. Y también para las mujeres más jóvenes, la exhortación es: no te confíes. No te confíes, tienes que trabajar para tu vejez y clamar a Dios como lo decía el salmista. Salmos 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. No nos cansemos de buscar a Dios, porque hay promesa si buscamos a Dios. Salmos 37:3 en la Nueva Traducción Viviente dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esto habla para la vejez. También mira la recomendación de un padre a su hijo para llegar a una vejez de manera sana, pero el padre enseñando, porque seguramente se
padre estaba trabajando para su vejez, pero enseñando a su hijo para esta misma situación. Proverbios 4, cuando puedan lean los jóvenes. Proverbios 4 y Proverbios 5 da unas instrucciones y unas amonestaciones muy precisas a los jóvenes. Dice Proverbios 4:8 en la Nueva Traducción Viviente: si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. ¿Qué significa eso? Nuestras coronas. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Qué tremendo. ¿Cuántas dicen amén? ¿Le quieres dar un aplauso al Señor? Así es, Señor. Gracias. Yo quiero recibir tus coronas, Señor. Pero hay algo, mujeres, se requiere sabiduría, pero también un corazón dispuesto. ¿Cuántas disponen su corazón? Póngase de pie, vamos a orar.